Bien, célula. Muy importante que repasemos este concepto para poder continuar con la cartilla número 1. Van a ver que a lo largo de las clases vamos a repetir mucho la palabrita célula. Hagan un repaso, busquen, perdón por el ruido de moto, pero bueno, lo importante, ¿sí? Nosotros van a ver que hay un ejercicio en el que ustedes tienen que hablar de qué es lo que es la célula, tienen que definirla. Nosotros el viernes pasado hablábamos de que la célula es una unidad fundamental para la vida. ¿Qué significa esto? Que todos los seres vivos al menos poseen una célula en su organismo. ¿Bien? Esto es muy importante. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que tener eso en cuenta para hablar de los tipos de células que están presentes en los organismos y de qué tipo de organismos estamos hablando cuando los clasificamos según el número de células que los componen. Bien, vamos a ir primero a este lado. Los organismos vivos, bien, hablando evolutivamente, pueden corresponder a dos tipos de células. Una, seguramente la han leído en el primer texto de la cartilla 0, ¿sí? Los nombres son procariota, es decir, célula procariota, no se ve. Ahí estamos. Y la otra es eucariota. La semana pasada explicábamos que estas dos palabritas son compuestas. ¿Bien? Pro, en este sentido, va a significar algo que ocurrió anterior, ¿no? Le vamos a decir antes. Y eu significa verdadero. ¿Bien? Luego, esta parte de la palabra cariota viene de una palabra en latín, carios, que significa núcleo. ¿Por qué hacemos todo este análisis? ¿Está re loca la profe? Bueno, eso es porque en la biología, en las ciencias naturales en general, las palabras nos hablan mucho acerca de los conceptos que nos explican. Bien, en este caso, una célula procariota, esto es núcleo, dijimos, significa que son células que no poseen núcleo. ¿Cómo va a ser entonces una célula procariota? Una célula procariota, vamos a hacer un dibujito bien esquemático, va a tener su ADN libre en el citoplasma, ¿sí? No va a poseer un núcleo. En cambio, la eucariota, que sí posee un núcleo, es decir, la traducción de eucariota sería que posee un núcleo verdadero. La célula eucariota, vamos a dibujar una, sí posee un núcleo dentro de la célula, el cual contiene el material genético, es decir, el ADN contenido protegido en ese orgánulo. ¿Bien? A su vez, la célula eucariota puede dividirse en dos tipos: vegetal y animal. Bien, la célula vegetal tiene una forma más geométrica, la célula animal es más bien redondita, ¿sí? Como ambas son eucariotas, a ambos les vamos a dibujar un núcleo, ¿sí? Dentro del cual está el material genético contenido. Bien, en estas dos hay similitudes y hay diferencias, que de hecho en una de las actividades que tienen ustedes las van a tener que hacer. ¿Cuáles son las diferencias más importantes o las similitudes que tienen? Las similitudes es que, por supuesto, ambas contienen un núcleo, ¿sí? Otra de las similitudes es que ambas poseen una membrana plasmática o membrana celular que permite el pasaje hacia adentro y hacia afuera de la célula. Pero acá es donde también surge una de las diferencias, y es que la célula vegetal posee además una pared celular
por fuera, que es lo que le va a dar la rigidez, el sostén propio de los vegetales. Nosotros, los animales, que tenemos este tipo de células, no necesitamos de nuestras células, pared celular, porque poseemos, por ejemplo, tejido óseo, tejido muscular, que nos permite el movimiento. En cambio, las plantas, como no lo tienen, necesitan otra estructura. En este caso son las paredes celulares. Recordemos que los vegetales no tienen movilidad, es decir, no pueden desplazarse para poder cubrir sus necesidades, buscar alimento, buscar agua, resguardarse. En cambio, nosotros, los animales, sí podemos. Otra de las diferencias, esperen que busco un color acorde, que vale la pena destacar, es que las células vegetales poseen unas estructuras muy importantes que se llaman cloroplastos. Los vamos a poner verde porque son verdes. Y gracias a ellos la planta puede hacer fotosíntesis. Volvemos a lo mismo. Las plantas, que son ejemplos de organismos que tienen este tipo de células, eucariotas vegetales, no tienen movilidad, por lo tanto no pueden desplazarse a buscar su alimento, a resguardarse, buscar agua, demás. En cambio nosotros, los animales, nos vamos a poner como ejemplo a los humanos, sí podemos. ¿Bien? Por eso no tenemos estas estructuras llamadas cloroplastos que sirven para hacer la fotosíntesis. Las células vegetales, sí, son autótrofas, las nuestras, las animales, son heterótrofas. Bien, otro ejemplo, si quieren seguir agregando, la célula vegetal posee una gran vacuola, que es como un saco que contiene agua, sales, etc., para almacenar ahí. También contiene azúcares, que es su alimento, el que ya produjo. En cambio, en el caso de la célula animal, volvemos a lo mismo. Nos podemos movilizar en busca de agua, alimentos, entonces no es necesaria una gran vacuola. Tenemos pequeñas vesículas que contienen sustancias temporales que va a ir usando la célula. ¿Bien? Eso es fundamental. ¿Qué es lo que tiene que quedar claro de acá? Esto. La célula procariota, que no posee un núcleo, es mucho más simple, y la célula eucariota es compleja. ¿Bien? Esto es importante cuando hablemos de evolución y va a tener que ser también tenido en cuenta a la hora de desarrollar la cartilla 1. Van a encontrarse con esta palabrita procariota muy seguido. ¿Por qué? Porque los primeros organismos vivos de los cuales se tiene registro en nuestro planeta es justamente de organismos con células procariotas, porque es mucho más simple. ¿Sí? Vamos a terminar ahora con este otro lado, que es los tipos de organismos según la cantidad de células que poseen. Tenemos organismos unicelulares. Miren ya cómo la palabra nos empieza a hablar. Y bien, quedamos entonces acá en el videito anterior que se cortó. Entonces, decíamos que las células podíamos dividirlos según el tipo de células que están presentes en los organismos, o también podemos hablar de dos palabritas muy importantes, como lo vemos acá, unicelular y pluricelular, cuando hablamos de los tipos de organismos según la cantidad de células que poseen sus estructuras. Como bien lo indica la palabra, unicelular corresponde a aquellos organismos que están compuestos por una sola célula. Bien, de ahí viene el uni. Por lo que cuando nosotros leemos pluricelular va a hacer referencia a que está compuesto por muchas. Habiendo entendido esto, podemos dar algunos ejemplos. Les decía que uno de los ejemplos más importantes que podemos ver en cuanto a organismos unicelulares son las bacterias, que de hecho también tienen células procariotas. Y no pusimos ejemplo, así que lo vamos a poner a otro. Es decir, que miren qué importante esto, que las bacterias, que son organismos procariotas unicelulares,
son los primeros organismos vivos de los cuales se tiene registro en nuestro planeta. Eso es muy importante para la primera cartilla. Y ejemplo de pluricelulares, siguiendo uno de los ejemplos que vimos en célula eucariota, en este caso animal, podríamos decir que somos nosotros. También podemos hablar de las plantas, algunos hongos, etcétera. ¿Sí? Bueno, tenemos también otro tema en la cartilla número 0, en el diagnóstico, que habla sobre el medio ambiente. El medio ambiente es un concepto que ustedes seguramente han visto en el primero, pero como hay algunos de ustedes que hace mucho que no cursan, es bueno pegarle una repasadita. Y tener en cuenta que si bien es un tema del año anterior, siempre lo tenemos que tener presente a este concepto, porque lo hablamos mucho, estamos permanentemente hablando del medio ambiente, pero ¿qué es el medio ambiente? ¿Es lo mismo que hablar que naturaleza? Pues no. Cuando nosotros hablamos de naturaleza, hablamos de todos los elementos que existen, valga la redundancia, en la naturaleza. Pero cuando nosotros hablamos del medio ambiente, vamos a tener en cuenta, como bien les he hecho yo acá un dibujito, mírenlo con amor, un marco de referencia, que en nuestro caso, nuestro marco de referencia somos nosotros, es nuestro organismo. Otro de los conceptos que ustedes ya han visto anteriormente son los de factores abióticos y bióticos. Bien, recordemos esto. Factores entonces bióticos, como lo indica la palabra, está hablando de seres vivos. ¿Sí? Y factores abióticos es la negación. Por lo tanto, vamos a estar hablando de otros elementos que no poseen vida. Bien, por ejemplo, agua, radiación solar, etc. Estos factores son parte del ecosistema. Una vez entendido esto, podemos ver cómo, cuando nosotros hablamos de nuestro medio ambiente, vamos a tener en cuenta factores abióticos como lo es la radiación solar, que llega a nuestros cuerpos, la sentimos, es ese calorcito que nosotros sentimos cuando estamos al sol, o también puede ser una que no es visible, como los rayos ultravioleta, que son dañinos para nuestra salud. Otro, por ejemplo, es, en cuanto a los factores abióticos, el agua. Nosotros necesitamos el agua, que lo tomamos de la naturaleza, de un ecosistema, que es un factor abiótico y la necesitamos para vivir. Imagínense al ser humano como un sistema y todo lo que lo rodea como el entorno. Podríamos decir que nuestro organismo es un sistema abierto. ¿Qué significa esto? Que va a haber una comunicación, una transferencia hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? En este caso nosotros vemos cómo nos llega la radiación solar, pero a su vez también nuestros cuerpos emanan calor, ¿sí? Perfecto. Hablamos ya de los factores abióticos. ¿Qué pasa con los bióticos? Si nosotros nos ponemos a ver, podemos representar, por ejemplo, esta plantita, ¿sí? Que a nosotros nos afecta, sí, nos da, por ejemplo, oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. Pero a su vez nosotros también podemos afectar a esta planta. Podemos hacerlo entregándole dióxido de carbono o podemos hacerlo, por ejemplo, cuando la destruimos. Esos son solo ejemplos. También un ejemplo muy actual con todo lo que está pasando, podemos ver cómo un virus, por ejemplo, a nivel microscópico, en este caso el coronavirus, puede afectarnos. Es externo a nuestro sistema, pero nos afecta. Otros seres vivos también pueden hacerlo y nosotros podemos influirlos a ellos también. A esto se refiere cuando hablamos de medio ambiente.
son los elementos de la naturaleza, sean ya factores bióticos o abióticos, que nos influyen y que nosotros a su vez también podemos influir. Es por esto que cuando se habla de cuidar el medio ambiente, en realidad lo que estamos haciendo es cuidar lo que nos rodea y que nos afecta directamente. Y si nosotros no cuidamos el medio ambiente, van a haber desequilibrios en el ecosistema que pueden, lo más probable, afectarnos de forma negativa. Bueno, ya para ir terminando la cartilla número 0, lo que corresponde al diagnóstico, el último tema importante es referente a la nutrición. Cuando nosotros hablamos de nutrición de un organismo, vamos a tener en cuenta 4 sistemas: sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema excretor y sistema circulatorio. Ahora, cuando nosotros hablamos de nutrición, primero es necesario resolver esta incógnita. ¿Es lo mismo hablar de alimento y nutriente? ¿Son sinónimos? ¿Es lo mismo la alimentación que la nutrición? La respuesta es que no. Los alimentos no son lo mismo que los nutrientes, ¿sí? Yo, para poder nutrirme, necesito alimentarme. Eso es cierto. Es decir, que dentro de los alimentos se encuentran los nutrientes, pero no siempre los alimentos contienen la cantidad de nutrientes necesarios para una buena nutrición, ¿sí? Eso cuando hablamos, por ejemplo, de la comida chatarra y demás, o a veces cuando vamos a un nutricionista o nos hacen algún análisis y nos está faltando algún nutriente o nos está sobrando otro, ¿sí? Entonces esto no es lo mismo y esto no es lo mismo, pero sí queda claro que los nutrientes están contenidos dentro de los alimentos. Dicho esto, ahora sí podemos continuar con esta partecita de acá arriba. Entonces, ¿cómo funciona la nutrición en nuestro organismo? Estos 4 sistemas que nosotros tenemos acá van a estar conectados dentro del proceso de nutrición. Vamos a ir de a uno. El sistema digestivo, como nosotros sabemos, va a ser el que se encargue de digerir estos alimentos. ¿Cómo lo va a hacer? Va a haber una entrada que va a ser de alimentos, dijimos recién, en los cuales estaban contenidos los nutrientes. Ingresan los alimentos, luego van a pasar por todo el tubo digestivo hasta que lleguen a los intestinos. Específicamente en el sistema digestivo, en el intestino delgado, es donde se va a producir la absorción de nutrientes. ¿Cómo lo va a hacer? Existen unas vellosidades que están dentro del intestino delgado, recubriendo. Estas vellosidades son esquemáticamente algo así, y por dentro tienen unos vasos sanguíneos muy delgados que se llaman capilares. Capilares viene de la palabra cabello y hace referencia al diámetro que tienen, es decir, son extremadamente finitos. Y al ser tan finitos, lo que van a permitir es la entrada de sustancias. En realidad permiten el intercambio, podría ser para afuera, pero en este caso es solo hacia adentro. Bien, es decir, que allí es donde se produce en el intestino delgado la absorción de nutrientes. Luego, lo que sale del sistema, recordemos que nuestro organismo es un sistema, lo que sale del sistema es lo que sobra, el desecho, la materia fecal en este caso. Y ya tenemos los nutrientes en nuestro organismo. Ahora, ¿a dónde pasan estos nutrientes que ingresaron por las vellosidades que recubren el intestino delgado? Dijimos que ingresaban, gracias a los capilares, a estos vasos sanguíneos. ¿Para dónde van a pasar? Pues al sistema circulatorio. Si nosotros hablamos del sistema circulatorio, tenemos vasos sanguíneos, que son venas, arterias y capilares. También tenemos sangre y el corazón, que es la bomba, es lo que bombea la sangre para que llegue a todo el cuerpo y por lo tanto, gracias a
los vasos sanguíneos puedan llegar estos nutrientes a todo el organismo. ¿Sí? Así todas las células del organismo tienen los nutrientes necesarios para su metabolismo. Pasando ahora al sistema respiratorio, lo que ingresa al sistema respiratorio, lo conocemos bien todos, es el oxígeno, muy importante. Este oxígeno necesita ingresar a cada célula de nuestro organismo para poder liberar la energía que está en cada una de ellas. Sin oxígeno, esa energía no se libera y por lo tanto las funciones de la célula no pueden ser llevadas a cabo. Es decir, va a haber muerte celular. Cuando hay muerte celular, ya sabemos lo que pasa. Cuando uno no respira, nuestro organismo deja de funcionar y puede producirse la muerte del individuo. ¿Cómo lo va a hacer? Ingresa a nuestro organismo el oxígeno a través de las fosas nasales y va a llegar hasta los pulmones. Dentro de los pulmones hay unas estructuras que se llaman alvéolos. ¿Sí? Nosotros tenemos los pulmones, acá está la tráquea, bien, y tenemos bronquiolos y al final, como si fuera un racimo de uva, los alvéolos. Estos alvéolos, lo voy a hacer un poquito más grande, tienen esta forma esférica y, qué casualidad, que están recubiertos también por capilares sanguíneos. Es decir, que aquí va a haber también una transferencia entre lo que hay en el alvéolo y lo que hay dentro del capilar, en este caso sangre. Cuando nosotros respiramos, se llenan nuestros pulmones de aire cargado de oxígeno y ese oxígeno, gracias a los alvéolos recubiertos por capilares, van a cargar la sangre de oxígeno. Como dijimos, el sistema circulatorio, a través de los capilares, de la sangre, del resto de los vasos sanguíneos, va a repartir ese oxígeno por todo el organismo. También tiene un producto de desecho que lo va retirando de todas las células a través de la sangre, lo llevan nuevamente a los alvéolos, salvo que la dirección es la opuesta, es en sentido opuesto en realidad, y liberamos dióxido de carbono como desecho. Entonces vamos a tener que ahora hablar un poquitito del sistema excretor. ¿De qué se encarga el sistema excretor? Bueno, justamente se encarga de sacar la basura. Y tiene dos estructuras muy importantes que están en la parte baja de la cintura hacia nuestra espalda, que son los riñones. Son como los filtros de la sangre. Son muy importantes dado que todas esas sustancias de desecho que circulan en la sangre, si no fuese por el sistema excretor, permanecerían ahí y eso es tóxico para nuestro organismo. Entonces, gracias a los riñones, gracias al sudor también y gracias a los pulmones, acá saldría la orina, es que podemos eliminar los desechos de nuestra sangre. Bien, pero volvemos a lo mismo. Todo esto no sería posible sin el sistema circulatorio. El sistema circulatorio, vean que va a coordinarse con el sistema respiratorio en los pulmones, con el sistema digestivo en el intestino delgado y con el sistema excretor, otra vez a través de los pulmones, a través de los poros de nuestra piel y a través de los riñones. De esta manera, estos 4 sistemas garantizan la nutrición de nuestro organismo. Si alguno de ellos falla, comienza a fallar seguramente el resto porque actúan coordinadamente en lo que se llama función coordinada.